Bien, soy el Magíster Enver Maquén. Continuamos con la tercera parte del videotutorial SPSS aplicado al análisis de datos en investigaciones educativas. Entonces, en el videotutorial anterior hicimos el análisis del pretest, ahora vamos a hacer del post-test. Para ello le doy clic al menú Analizar, voy a la opción Estadísticos Descriptivos, Frecuencias. Le doy clic al botón Restablecer, de tal manera que no tengo ni una variable seleccionada y se regresan a las opciones como estaban al inicio. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar la variable post-test categorizado y la variable post-test de los puntajes numéricos. Entonces selecciono las dos variables. Ahora voy a esta opción de mostrar tabla de frecuencia, ya está chequeada. También voy a generar gráficos de barras y en el formato le doy clic y siempre la segunda opción, organizar resultados según variables. Le doy clic en continuar. Una vez configurado entonces todo ello, le doy clic en aceptar y en el visor se generan los resultados. Entonces observamos acá que tenemos los resultados del post-test para cada uno de los grupos. Primero tenemos los resultados del post-test en el grupo control, ¿no? Acá observamos grupo control. Primero para el post-test categorizado, observando las categorías en el cuadro de bajo irregular, al igual que en el gráfico. Así también tenemos el post-test numérico con los puntajes numéricos. Bueno, en este caso, este gráfico dice lo mismo que la tabla de frecuencia, entonces lo eliminamos o lo suprimimos. Ahora vemos los resultados de grupo experimental. Igual vemos el post-test categorizado, observando de que ya en la tabla de frecuencia veo, en este caso, la categoría de bueno, lo que significa que ha habido una mejora. Bueno y regular son las categorías que se muestran en los resultados de este grupo experimental en el post-test. Así también observamos la tabla y el gráfico del post-test numérico. Entonces este gráfico dice lo mismo que la tabla, también lo suprimimos. Y ahora lo que faltaría entonces como resultados son los estadísticos. Entonces para ello le doy clic al menú Analizar, Estadísticos Descriptivos, Frecuencias, ¿no? Y en este caso voy a restablecer y solo se va a hacer el análisis con la variable post-test, pero es el post-test de puntajes numéricos. Le doy clic a Estadísticos, selecciono solo la media, la mediana, la desviación típica o estándar, continuar. No voy a mostrar tabla de frecuencia. Bueno, y las otras opciones de gráficos tampoco se genera. Le doy clic ahora al botón aceptar y entonces en el visor al final nos aparecen los resultados, observando acá en esta tablita los estadísticos del grupo control, donde tengo una media de 8,23 y la del grupo experimental, donde tengo una media de 14,3. Entonces, comparando estos resultados, yo observo que la media del grupo experimental es significativamente mayor a la media del grupo control. Entonces hay una diferencia significativa, lo cual me hace suponer de que la hipótesis ha sido aceptada. Entonces lo que faltaría ahora hacer es justamente el procedimiento para la prueba de hipótesis. Entonces vamos a la vista de datos y ahora vamos a hacer la prueba de hipótesis. Para hacer la prueba de hipótesis vamos a utilizar el método teststudent, para lo cual yo le doy clic en la barra estándar, le doy clic al botón dividir archivo o segmentar archivo, le doy clic y se recuerdan al inicio, en el primer tutorial nosotros organizamos los resultados por grupos, pero para poder hacer el análisis con la teststudent no deben estar organizados por grupos, sino debe estar seleccionada la opción analizar todos los casos. Entonces le damos clic acá y luego le doy clic en aceptar, de tal manera que ahora el archivo ya no está dividido, ya no está segmentado. Ahora para hacer el análisis de la teststudent le doy clic al menú analizar, luego voy a la opción comparar medias y como se trata de dos grupos, entonces sería pruébate para muestras independientes.
la variable a contrastar para la prueba hipótesis en realidad es el post-test, la variable de agrupación, grupo de estudio. Entonces acá selecciono acá donde dice variable de agrupación, selecciono la variable grupo y le doy clic al botón definir grupos, de tal manera que el grupo 1 tenía el código 1, el grupo control, el grupo 2, el código 2, el grupo experimental. Ahora le doy clic a continuar y ahora, a ver, hay que tener en cuenta, si le doy clic en las opciones, que el porcentaje del intervalo de confianza por defecto es 95%, entonces lo vamos a dejar con ese valor y ahora le doy clic en aceptar. Entonces me aparecen en el visor dos tablas más. La primera tabla en donde veo los estadísticos de la media y la desviación estándar para cada uno de los grupos, viendo que la media, hay una diferencia significativa entre la media experimental y el control. También hay una diferencia entre las desviaciones estándar. Ahora, lo que tenemos que interpretar para probar la hipótesis es la segunda tabla, ¿no? Hay varias formas de interpretar esta tabla. Una de las formas es revisar el nivel crítico que acá aparece en la columna que dice SIG bilateral. Entonces lo que tenemos que revisar es este indicador, este número. En este caso acá da 0.00, ¿no? Lo que tenemos que hacer en la contrastación de hipótesis, justamente una de las formas es comparar este nivel crítico, lo voy a comparar con un porcentaje de 5%, en este caso, si el nivel crítico P, que es el valor que les había dicho de SIG bilateral, es menor a 0.05, al 95% de confiabilidad, entonces se rechaza la nula y se acepta la hipótesis alterna. Si el nivel crítico P es mayor a 0.05 con grado de confiabilidad menor al 95%, entonces del 95%, entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna. Entonces nosotros vamos a determinar que hubo un efecto del programa educativo si es que estamos en el primer caso, es decir, si el nivel crítico P es menor a 0.05. rechazándose la nula, en la hipótesis nula, en la cual nos dice que no hay una diferencia significativa entre los dos grupos, y se acepta la alterna, que dice que sí existe una diferencia significativa entre los dos grupos. En este caso, en el ejemplo que hemos estado viendo en el SPSS, en los resultados, nosotros obtenemos un valor crítico de 0.00, lo cual es menor a 0.05. Entonces la decisión que se tomaría acá es rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, con lo cual se demuestra que el programa educativo ha tenido un efecto en la variable dependiente. Entonces ahora ya tenemos todos los resultados en el visor. Lo que habría que hacer en lo siguiente es darle el formato adecuado para incorporarlo dentro del capítulo de resultados de la tesis. Entonces lo que se podría hacer es exportar todos estos resultados que están en esta ventana. Los exportamos al Word. ¿Cómo se exportan? Nosotros le damos clic al botón archivo, exportar, aparece esta ventana, exportar resultados. Entonces yo le doy el tipo, siempre va a ser, en este caso lo voy a exportar a Word/RTF, y acá le doy clic al botón examinar. Entonces voy a buscar la carpeta donde voy a guardar mi archivo. En este caso lo voy a guardar en disco local D, la carpeta MT investigación. Le doy un nombre al archivo, resultados SPSS, guardo, y entonces ya aparece la ruta con el nombre del archivo. Entonces lo que sigue es darle clic al botón aceptar y empieza a exportar el archivo. Ya lo exportó. Ahora lo que tendría que hacer es, con el explorador de Windows,
ubicar la carpeta, y dentro de la carpeta va a estar entonces el archivo exportado con todos los resultados. Acá observamos entonces que tenemos todas las tablas de frecuencia, gráficos de pretest y el posttest en los dos grupos, ¿no? Entonces ahora lo que habría que hacer una vez que los tenemos en Word es darle el formato adecuado, ¿no? Entonces hay algunas tablas, hay algunos resultados que no deben ir en el capítulo, por decir estos códigos los podemos eliminar, al igual que estas tablas donde nos dan algunos indicadores de cómo trabajó el SPSS en este caso, pero que para el capítulo de análisis de datos no nos interesan incorporarlos. Entonces lo que habría que hacer es primero eliminar lo que no vamos a incluir dentro de los resultados. Por decir, esta tablita donde dice resultados válidos perdidos, la podemos eliminar. Y así también tenemos en las tablas de frecuencia, nosotros podemos, no es necesario mostrar los porcentajes válidos, ¿no? Entonces acá el porcentaje válido es igual que el porcentaje. Entonces esta columna la puedo eliminar, doy clic derecho a la columna, eliminar celdas, y luego clic a eliminar toda la columna, y es suficiente con tener esta tabla con la frecuencia, el porcentaje y el porcentaje acumulado, ¿no? Entonces lo que sigue ya es darle el formato adecuado al capítulo. Recuerden que cada tabla, cada gráfico y cada uno de los resultados que tenemos acá debe tener un análisis. Entonces acá podemos entonces adecuar los tamaños también de los gráficos y ir entonces arreglando nuestro archivo. Eso ha sido todo. Gracias por la atención. Ya será hasta otra oportunidad.